Hola, bienvenidos al Laboratorio de Ciencias. Hoy vamos a hacer la práctica de deslizador de aire casero. Cualquier cuerpo que deba moverse en una forma continua y constante deberá recibir una fuerza impulsora que iguale o anule las fuerzas que se oponen al movimiento. De tal forma que solo una situación ideal sin fuerzas de oposición, un cuerpo podría moverse a la velocidad constante sin necesidad de un esfuerzo o aporte energético exterior. Por lo antes expresado, analizarás los factores que se relacionan con el movimiento de un deslizador de aire. Muy bien. En el movimiento de un cuerpo se requiere una fuerza que frena a un cuerpo o permite su movimiento. Existe la fuerza de fricción, que es un fenómeno físico. Cuando movemos un objeto sobre una superficie, la fricción tiende a detener ese movimiento. Esa fuerza depende de dos factores, la superficie de desplazamiento y el peso del objeto. Esto ocurre igual cuando nosotros caminamos. Si no existiera fricción, nos resbalaríamos, o cuando patinamos en el piso o en una pista de hielo. Entonces, existen varios tipos de fricción: la fricción estática, la fricción por desplazamiento y la fricción por rodamiento. Muy bien. La fricción estática está presente en dos superficies sin movimiento. Por ejemplo, cuando tenemos un objeto aquí en la mesa, no se mueve. Si queremos moverlo, necesitamos aplicarle una fuerza. Esa es la fricción estática. Y el cuerpo está inmóvil si no le aplicamos la fuerza. La fricción por desplazamiento es cuando un objeto se desplaza sobre otro. Por ejemplo, cuando te deslizas por una resbaladilla. Y la fricción por rodamiento se manifiesta entre la superficie de contacto de un objeto rodante. Por ejemplo, cuando un coche va acelerado y va en movimiento, o en una bicicleta. Para disminuir la fricción se requiere de lubricantes, que son sustancias que llenan los huecos o espacios de aire que permiten un desplazamiento más fácil entre las superficies de contacto. Ejemplo, los aceites de los motores, para que no haya fricción. Con eso se disminuye. Entonces, para esta práctica, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a construir un deslizador de aire casero. Un CD, o si tienen ustedes un plato de unicel, lo van a perforar. Un CD que ya no sirvan, una tapa de refresco. Tienen que utilizar las que ya vienen perforadas para que no tengan que hacerlo con el clavo, o si lo hacen, perforar la tapa de refresco con un clavo caliente, pero con supervisión de un adulto. Globos, y también vamos a utilizar la fricción utilizando dos libros. Entonces, para el deslizador de aire ya lo tenemos, lo pegamos. Yo aquí lo pegué con silicón o con pegamento, o pueden utilizar masking tape, pero tiene que quedar bien sellado el orificio y el orificio de que queda atrás. Previamente vamos a estirar el globo y lo vamos a colocar dentro de la tapa de la botella, procurando de que no se rompa, y sellando bien para que no se salga la boquilla. Entonces, vean, aquí ya está construido. Tienen que esperar a que seque bien para que no se despegue. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inflar el globo con la boca de esta parte de atrás. Y le sujetamos bien para que no se sale el aire. Muy bien. Muy bien, entonces ya inflado el globo, lo vamos a inflar de esta parte así. Lo sujetamos bien, lo ponemos en una superficie lisa, puede ser una mesa o el piso, y le vamos a dar un pequeño empujón. Y vean cómo se desliza. Entonces, aquí estamos aplicando una fuerza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, existen dos tipos de fuerza.
la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone a la dirección, al movimiento, y la fuerza normal. En la fuerza de fricción va a actuar en contra del desplazamiento y va a depender también de la superficie. Es muy importante que la superficie sea lisa. Si fuera rugosa, habría mayor fricción. Y la fuerza normal, donde actúa la fuerza y el peso. Y es perpendicular y está hacia afuera de la superficie. Entonces, ¿qué ocurrió a nosotros al construir el deslizador? Aplicamos una fuerza de empuje, una pequeña fuerza, el aire del globo que está encima del CD, en esta actúa la fuerza de gravedad o el peso, el aire, que es el que permite desplazar, actúa como lubricante, el desplazamiento en la superficie lisa y la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Para contrarrestar esta fuerza de fricción utilizamos el aire como lubricante. Entonces, concluyendo, cuando dejas que en la superficie el globo, ya inflado y pegado al CD, el aire al salir va a ejercer una presión sobre la superficie y gracias al contrapeso del CD, este queda más hacia la superficie y se desliza. Esto genera un colchón o cojín de aire que actúa como lubricante, que le permite moverse sobre cualquier superficie horizontal o lineal. Entonces, aquí podemos decir que hay un tipo de fricción por deslizamiento, porque el globo estaba lleno de aire, permitió el desplazamiento y la aplicación de fuerza. Muy bien, muy bien. Otro experimento para ver la fricción, vamos a ver por qué no se separan los libros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empalmar los libros de los lomos y de ambos lomos, vamos a intercalar las hojas hasta que queden completamente empalmadas todas las hojas. Es muy importante que los libros sean del mismo tamaño. Ya los tenemos aquí bien. Los dos libros se mantienen unidos, ahorita vamos a ver por qué. Por la fricción. Si nosotros tratamos de separarlos, vean, lo hago por ambos lados, nunca lo vamos a poder separar, ni varias personas. ¿Esto por qué se debe? Porque están unidos por la fricción ambos libros. Esta fuerza de fricción va a depender de las propiedades del material de las hojas del papel, así como de la fuerza con la que una superficie se apoya en la otra. En los lomos de los libros y las hojas se están apoyando unas con otras. Cuando tratas de tirar los lomos, vean, y no los puedo separar, en el caso de las páginas intercaladas, una parte de la fuerza aplicada aumenta esa carga. Entonces va aumentando esa carga y por lo tanto amplifica la fuerza de fricción y por eso no los vamos a poder separar. Este tipo de fricción también es estática, entonces la fricción que se opone al movimiento, también el material del que está hecho las hojas de papel de los libros y las fuerzas que están intercaladas aquí de fricción y la gravedad. Entonces, ustedes van a hacer sus dos experimentos, la de los libros y la del deslizador de aire, van a tomar fotos de sus evidencias, van a explicar qué ocurrió en cada caso y recuerden que tienen que entregarlo en un documento de Word, en la asignación correspondiente y puntual, no se aceptan ya fuera de tiempo. Recuerden, este tipo de la construcción del deslizador de aire y va a haber la fricción en los libros, son tipos de fenómenos físicos porque no se está alterando la composición de la materia. Aquí lo que vemos nada más que está generando un movimiento, siguen las mismas propiedades de los materiales que usamos. Muy bien, hasta luego, bye.